Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Los Otros Datos, donde miramos la perspectiva del otro lado de la noticia. Y esta emisión estaremos charlando entre amigos y por eso le invitamos a que esté acompañándonos con sus comentarios, que también nos siga a través de las redes sociales que aparecen en este momento debajo de su pantalla. Y como todos los miércoles, saludo a Juan Pablo Altamirano. Juan Pablo, ¿cómo estás? Mi estimado Orson, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, pues se nos quema otra vez la primavera, caray. Y Pues parece sí, que las patrullas no son justamente por los cuerpos de rescate, son por otra situación de la que ya estaremos hablando también en su momento. correcto. Si pueden apreciar aquí atrás de mí, el paisaje está rojizo, no porque haya mucho ladrillo, ni mucho menos y de hecho, a lo mejor se alcanzan a oír los helicópteros. En este momento se están desarrollando las labores de rescate en la zona de los volcanes del Bosque de la Primavera, muy cercano a la zona de El Cielo Country Club, ahí en el Palomar. Así que bueno, nuestros mejores deseos a los rescatistas, nuestra solidaridad con todos ellos y recomendamos obviamente a la población mantenerse atento de los avisos de la autoridad para permanecer a salvo. Mientras tanto, se activó la alerta atmosférica, Juan Pablo. No, pues sí, digo, con el tremendo incendio, que de hecho ya por ahí compartió ya hace unos momentos un video de la columna de humo, que por sí es impresionante. Seguramente en las primeras horas de la madrugada del día miércoles, pues aquí todo lo que es la zona sur de la ciudad de Guadalajara, pues va a oler literal a humo, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado, pero sí resalta y llama mucho la atención, Orson, vaya, a pesar de la época obviamente de sequía, la temporada de estiaje, como le llaman los expertos en protección y medio ambiente, llama también mucho la atención que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen y de muchísima tinta que se gasta en diferentes columnas a lo largo de muchos años, ya son muchas décadas en las que ni ciudadanía, ni empresarios, ni autoridades responsables, nadie le entra verdaderamente al tema justamente de la primavera. Y bueno, paradójicamente, en una época en la que yo no recuerdo que hubiese habido tantos tandeos en tantas colonias en el occidente justamente de la Perla Tapatía, a eso ahora tienes que sumar este tema de los incendios. Híjole, caray, las cosas no pintan nada bien. Sí, situación complicada para los tapatíos cuando hay falta de agua, no solamente por las condiciones atmosféricas, sino obviamente el agua potable y el tema de los tandeos. Creo que ahora sí se puede ir el helicóptero, son dos los helicópteros los que están en labores de rescate. Y por otra parte, sí, el estiaje y el tremendo problema que resulta la falta de seguimiento, Juan Pablo, que sucede tras, no sé, 2 o 3 años de este tipo de eventos. Pues resulta que sí, inmediatamente después del incendio, inmediatamente después del desastre, del ecocidio, resulta que se reservan las áreas naturales para que no puedan ser fraccionadas. Después, al cabo de 3 o 4 años, nadie recuerda, nadie da seguimiento y la primavera sigue disminuyendo su espacio vital para dar paso a los desarrolladores inmobiliarios. Y esa es una situación que no podemos dejar pasar de largo porque sucede año con año y no hay solución. No, no hay solución y parece que no la va a haber tampoco en esta administración. Habrá que esperar otra vez y de nueva cuenta a la siguiente. Pero caray, ya tenemos así prácticamente desde inicios de los 90, ¿no? Desde aquella declaratoria de Parque Nacional. Y bueno, pues uno ha podido constatar dónde está todavía el autódromo, los terrenos del autódromo, todo eso era prácticamente bosque. Y curiosamente, después de uno de estos tan sonados incendios, para los 2 días ya estaban ahí maquinaria, trascabos y demás para empezar justamente a urbanizar. Esperemos que no sea el caso, pero bueno, sí habría que hacer un llamado justamente a las autoridades correspondientes y sobre todo al Congreso del Estado para que se sienten a legislar ahora sí en protección de pues el único pulmón que nos queda en esta zona metropolitana de Guadalajara y sobre todo como zona de captación de agua. Así Eso es es. algo de lo que la gente y muy pocas personas entienden. Y bueno, habrá que esperar, así como estamos ahorita en la época de incendios, pues ahora que empiecen los tormentones, de los que normalmente en Guadalajara solemos tener dos,
Habrá que ver quiénes van a perder sus pertenencias justamente por los altos niveles de agua, pero es justamente consecuencia de pues, lo que estamos viviendo ahorita. Mira, ahorita ahí tu fondo sí se ve acá como postal de foto antigua, ¿no? Apocalíptica, ¿no? Medio sepia, exacto, Sí, como del fin del mundo, pero bueno, esperamos que no sea el caso. Pero bueno, pues sí, si les parece, vamos a entrar en materia, más allá del tema del incendio, que ya por sí es importante. A ver, otra vez nos vuelven a pedir los biométricos, pero ahora va a ser por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué onda? así es. Mira, vamos leyendo la nota que se publicó en la redacción de GDL Post apenas en esta mañana, y es que el Senado aprueba con 56 votos a favor, 52 en contra y 7 abstenciones. La Cámara de Senadores aprobó la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que obliga al usuario a proporcionar sus datos biométricos. La normativa pretende combatir los delitos cometidos a través de telefonía móvil, motivo principal por el que aprobaron la modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y el decreto se remitió al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con ello, la información será recabada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y comprende, bueno, una serie de datos por parte tanto del usuario como del proveedor de servicio telefónico. Estos, bueno, pues son muy regulares porque pues son datos concernientes a la línea, el nombre, etcétera. Sin embargo, los biométricos requeridos serán huellas dactilares, iris ocular, tono de voz, facciones del rostro y firma. El proyecto, pues obviamente no puede dejar de traer a la memoria el antiguo programa, el Renault, y bueno, un gran número de otros tantos El que RENAVE. tú estabas recordando antes, ¿no? El RENAVE que Y es que terminó. pretendió utilizar un registro de usuarios de telecomunicaciones y que finalmente se comprobó en diversas ocasiones que fue utilizado por empresas privadas y hasta miembros de la delincuencia organizada para su uso discrecional. No, ¿En manos de quién van a quedar todos estos datos? y justamente estaba en manos de un exiliado, ¿no? Un extranjero acusado El ahí Renave, ¿no? digo, nada más le faltaba que lo acusaran de crímenes de guerra, pero era justamente un revolucionario de estos de los que ya estamos hasta el gorro en América Latina. Esa persona era justamente el responsable del Renave, pero bueno, al final de cuentas no sucedió nada. Pero aquí lo que llama la atención es otra vez otro intento por tener un registro nacional, ¿no? De usuarios de la telefonía móvil. Pero a ver, para nadie es un secreto que quienes lucran con el dolor, con la pena y quienes de pronto aprovechan esta condición de anonimato que te pueden dar el uso de las redes sociales o bien de la teléfono celular, porque también hay una iniciativa que se presentó justamente hace unas horas para el control de las redes sociales. A ver, ¿de dónde salen la gran mayoría de llamadas de extorsión? De los penales. De los Lo penales. venimos diciendo sexenio tras sexenio y no pasa absolutamente nada. Entiendo la importancia de este tipo de registros, sí, pero a ver, de verdad es que es una pesadilla que en México sigamos en pañales y nos resistamos al crecimiento y a la madurez en el manejo y sobre todo la creación y el manejo de los registros administrativos. Caray, naces, bueno, pues a ver, en ese momento se crea una CURP que ya existe, ¿no? Que será como tu registro, vaya, pues es el registro Pues es nacional de tu clave población, única de ¿no? O sea, registro de el nombre así población. lo dice, carajo, pero luego vas No te creciendo y enojes. te piden otra identificación para otra cosa y otra identificación para otra cosa y otra. A ver, ya tienes los biométricos con los bancos, ya tienes los biométricos en Hacienda, ya tienes los biométricos El para el visado pasaporte. norteamericano, ya tienes los biométricos para el pasaporte mexicano. Caray, de verdad es tan difícil crear un sistema, ahorita con toda esta tecnología que tenemos, para tener un registro uno solo y no tener que estar con todo este desorden, porque aparte ya también tienes parte de tus registros biométricos, no, obviamente no tienes la huella de la retina, pero incluso el INE ya también tiene parte de tus biométricos, incluso la licencia de conducir te piden tu tipo de sangre, o sea, caray, de verdad estamos tan lejos en México de poder montar un registro administrativo de población
que sea fácilmente consultable en Internet, en la red, o sea, que estén interconectadas las computadoras entre los diferentes niveles de gobierno. Yo la verdad es que este tipo de cuestiones, sobre todo en el momento en el que se dan, Orson, no me preocupa, más bien creo que es molestia, y es algo de lo que he estado advirtiendo justamente el día de hoy en redes. Dicen, otra vez, otro intento, o sea, ¿y quién los va a resguardar, no? O sea, ¿por qué? Y la pregunta, vaya, viene siendo muy válida la pregunta, porque si el presidente se quiere ir contra el IFAI y quiere desaparecer el IFAI, entonces, ¿quién te va a garantizar el resguardo justamente de estos datos biométricos cuando bien apuntas tú al inicio de este segmento? Pues yo incluso con el antiguo ejercicio del Registro Nacional de Vehículos, pues ya estaba en manos de la delincuencia, o sea, ¿qué garantías tienes? Sí, y el otro lado, precisamente como bien apuntas en tu intervención aquí al final, es el uso que se le pudiera dar a estos datos, porque no es secreto, no ha sucedido en ocasiones aisladas que los datos obtenidos a través de estos levantamientos terminan en las manos equivocadas. Y ese tipo de situaciones no solamente trascienden a entes privados que pudieran hacer uso discrecional de estos datos para un uso comercial. Aquí el verdadero problema y el verdadero peligro está en aquellos datos que fueron obtenidos por la delincuencia organizada para hacer todo tipo de fraudes. Incluso uno de los fraudes que está más de moda es que te llaman a tu teléfono y te dan datos de tu tarjeta y de tu persona buscando los datos complementarios para poder hacer un fraude, datos que normalmente solo tendría la entidad financiera en turno. Entonces, si esto sucede con entidades como los bancos, que se supone que están sujetos a los términos de aviso de privacidad y precisamente de todo lo que engloba a esta situación de uso de datos personales, pues cuánto más un programa de gobierno que también, dicho sea de paso, a muchos asusta precisamente que sus datos biométricos pudieran quedar a merced de una entidad que en un momento dado, con ambición electoral desmedida, pudiera forzar otro tipo de instancias, un poquito más de teorías de la conspiración, pero que no se pueden quedar fuera de la plática. Pero en fin, se nos acaba el tiempo de este corte, Juan Pablo. Así Vámonos es. a un pequeño corte y regresamos con el tema, creo, que nos ocupó todo el fin de semana y que no se ha terminado, ¿no? La candidatura otra vez de Félix Salgado Macedonio y los constantes ataques al INE. Prácticamente han sido los últimos 3 o 4 programas que hemos hablado de él, pero es un tema que no ha terminado. No, y menos ahorita ya con al arranque de las campañas, ¿no? Ya estaremos hablando justamente de ello. Pero bueno, vámonos un corte, no le cambie. Guadalajara es nuestra. GDL Post. GDL Post. Ya regresamos a este segundo bloque de los otros datos. Aquí sí tenemos justamente los datos que todo el mundo queremos saber, pero que desde Palacio Nacional se niegan a presentar. De allá lo único que salen son justamente ataques. Y referente a eso, tenemos el siguiente tema que tiene que ver con la, híjole, sempiterna candidatura de Félix Salgado Macedonio. O sea, es sí o sí. Así es, y al momento de grabar este mensaje, perdón, este programa, pues no hay todavía ninguna resolución por parte del Instituto Nacional Electoral que fue emplazado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para establecer una sanción adecuada a la falta
para la presentación tardía de los gastos del candidato de Morena para Michoacán y de la nula presentación de datos de egresos de pre-campaña para Félix Salgado Macedonio, quien no solamente cometió la omisión de no presentar estos gastos, sino que también reposan sobre él acusaciones que, bueno, al momento prescribieron ya por supuesta o presunta violación. Hay 5 acusaciones en contra de este personaje y que le ha merecido más al presidente Juan Pablo más tiempo hablar de la exculpación de este personaje que cualquier otro tema relativo a los derechos humanos, llámense de mujeres, llámense del derecho al acceso al agua en Chihuahua. No ha habido tema sobre el cual se haya pronunciado más enérgicamente el presidente López Obrador. Ojalá, así como defiende a Félix Salgado Macedonio, defendiera los derechos de muchos otros grupos que están tocando la puerta. A las mujeres, ya deja tú muchos grupos, digo, con nada más el derecho a las mujeres. Pero a ver, yo creo que aquí hay una señal de alerta que lamentablemente pocas personas la vislumbramos. Y es que si tú quieres ser candidato, a machinarte a ser candidato, violando la ley, pues obviamente te da una idea de lo que nos esperaría en la segunda mitad juntamente de este sexenio. Ya hemos visto lo que sucedió en esta desastrosa y eterna primera mitad del sexenio de López Obrador, pero vaya, lo que se puede venir en la segunda mitad es de verdad impensable y alarmante toda vez, que digo, no nos ha dado el tiempo para hablar justamente en el programa de ello, el pleitito que trae ya con Joe Biden, a pesar de lo que él diga, que una muy buena relación y es así, no se la va a comprar, pero vaya, ni su señora en Palacio Nacional se la va a comprar. Sí es obviamente preocupante y es como, vaya, creo que es exhibir lo más podrido y lo más inútil de la política mexicana. O sea, es lo impensable, lo que mucha gente nunca hubiéramos esperado llegar a ver suceder, ha estado sucediendo directamente con la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Decíamos justamente el día de ayer, pues, oigan, pues añádanle ahí otro delito al señor Félix, ¿no? Ahora sí por amenazas, por llamar a una revuelta, por engatusar, por encilindrar a la gente para ir a buscar a su casa a los 7 consejeros del INE. Específicamente a Lorenzo Córdoba, ¿no? Él de ahí, en el video que se difunde el día de ayer, dice, vamos a buscarlos a todos los vamos allá. Y entonces cuando hace la referencia, oigan, ¿a ustedes no les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdoba? A ver, espérame, pues es que si a esas vamos, pues entonces todos los primeros en quejarse de esto tendrían que ser los políticos, ¿no? Digo, sobre todo todos los que han estado acusados de corrupción y que han acumulado riquezas inconmensurables de manera muy misteriosa, ¿no? Porque al final de cuentas nadie termina por presentar las pruebas, pero aquí lo que llama la atención es cómo si fueron a resguardar la casa de Andrés Ruemer cuando el famoso 8M, allí sí, hasta tapiaron la casa, ¿no? Con una lámina de color negro, casi al mismo estilo de como tapiaron Palacio Nacional, pero aquí ya una afrenta y una amenaza tan directa, porque ahí sí no es de que, no, pues es que estábamos pisteando acá entre compas, no, la verdad es que no se ve ni se visualiza nada de eso, es, a mi juicio, es una incitación a la violencia de parte de Félix Salgado Macedonio, y eso lo consigna el código 131, eso es delito, punto. Deja usted los 15,000 pesos que le van a cobrar ahí de multa. Dice de 5 a 8 años de prisión. Si está de viva voz del señor Félix Salgado Macedonio y ninguna autoridad, incluido el INE, van a hacer nada, caray, digo, me voy a remontar a lo que platicábamos justamente hace, pues ya casi 2 años, en aquel otro programa que teníamos. En su momento el INE no le quiso retirar el registro ni al Verde Ecologista ni al Partido del Trabajo. Y curiosamente esos dos partidos hoy son los verdugos y son quienes pugnan para desaparecer el INE. Yo lo dije hace 2 años, señores consejeros, en el pecado llevan la penitencia. No quisieron entrarle, ahí está.
al final de cuentas, la realidad también los está arrollando a ustedes. Y ahora sí, buscar el consenso de cierta parte de la población, pues es muy loable de su parte porque también es cierto, a los mexicanos nos ha costado muchísimo dinero tener un sistema electoral democrático y confiable, que por cierto, también el presidente dijo en su momento, no, felicidades al INE, no sé qué, que esto sucedió cuando ganó, después ya, ya todos son mis enemigos, todos me odian, nadie me quiere, vamos a acabar prácticamente con todo, ¿no? Sí, y llama profundamente la atención un par de cosas, ¿no? Yo pondría en la mesa, primeramente, la manifestación de Salgado Macedonio al decir que si él no es candidato, si él no aparece en la boleta, no va a haber elección. Yo creo que esta es una aseveración que ni el discurso más rancio del PRI de antes, de aquella dictadura perfecta que permaneció al frente de México durante 72 años, se atrevió a hacer. En este momento, mientras tú y yo grabamos este programa y mientras la audiencia nos está favoreciendo con su atención, el plantón que se generó en las afueras de las instalaciones del INE está bloqueando el proceso electoral del 6 de junio, porque no se está permitiendo ni el acceso ni la salida de ninguna persona, de ninguna entidad, de ningún proveedor, de absolutamente nada ni nadie a las instalaciones del INE. Y el Eso ya de por sí es discurso delito. Eso ya por tendría medio de del por cual, sí que ser claro, por delito. supuesto, O sea, y, obstrucción de las y, vías primarias de circulación, o sea, por supuesto. Y por el otro lado, ese discurso nutrido en el que comenzó Salinas Pliego hace 15 días, lo dijimos aquí en este mismo programa, y que ha sido consecuente en muchos actores de la narrativa morenista en el cual se expone que el INE debe desaparecer. Digo, la verdad es que es una aberración, este sí es un atentado a la democracia. De los pocos avances que se dieron en el periodo de la alternancia y de la prealternancia, como lo fue el Instituto Federal Electoral, un guardián de las elecciones, que no debemos olvidar que en su momento, cuando estas elecciones eran controladas por la Secretaría de Gobernación, eran precisamente sujetas a fraude. Estos institutos, estos organismos descentralizados que examinan al poder y que pueden en un momento dado ejercer autoridad en procesos tan importantes como lo es el electoral, son importantísimos en una democracia libre de simulaciones. Estos elementos que tanto señalan también estos miembros de la narrativa de la 4T, en el cual señalan simulaciones, fraudes, etcétera, son precisamente los que existían antes de que tuviéramos autoridades de la categoría del INE y que se han venido desapareciendo sistemáticamente, así como la CONAPRED y distintas secretarías que se pretenden desaparecer en pro de la famosa austeridad y que pues de austeridad al ver los programas sociales parece que no estamos gozando de un gobierno austero, sino que simplemente redireccionó el gasto de un lado a otro y que parece que este redireccionamiento no está beneficiando en muchas instancias a nuestro país, pero en este caso específico a la democracia. pues más bien ridiculizando a la democracia, o sea, es literal, digo, discúlpeme usted, estimado televidente, pero vaya, es decir, aquí se van a hacer las cosas a fuerzas o a huevo, porque el señor dice, es así de simple, o sea, y vaya, lo de Ricardo Salinas Pliego no está tan alejado de la realidad. O sea, sí es cierto, sí ha estado cooptado el Instituto Electoral desde hace muchísimos años por las cuotas partidistas, porque obviamente hay muchísimos intereses justamente de por medio, pero sí llama mucho la atención y sí da coraje el nivel de cinismo que están manejando justamente en Morena, cuando pues tienen para esta elección un montón de partidos satélites, ¿no? En los que al final de cuentas pues van a decir, oigan, yo renuncio a mi partido y me cambio con Morena, simplemente para tratar de tener esa mayoría. Habrá que ver cómo va circulando justamente todo este tema de las campañas electorales, que hasta ahorita, si a mí me lo permites, creo que han estado sosas, muy flojas. Digo, aquí en el estado de Jalisco, el gobierno actual, con todo respeto, me parece un comercial youtubero,
para venta de cursos acá, del Club del Optimismo. Pues está padre, pero creo que para un tema electoral, los mexicanos lo que estamos esperando es más bien ver los cómo, ¿no? O sea, ya nos cansamos de las propuestas. Si algo ha quedado de manifiesto con el actual gobierno federal es estos tipos, literal, prometieron Suiza y Dinamarca y caray, o sea, ya no digamos, no voy a mencionar países para no, no meternos aquí en rollos y que nos vayan, a censurar. Por cierto, ahí están apareciendo, las redes sociales. Háganos el favor y regálenos ahí, su pulgar y justamente active las notificaciones en la campanita. Pero caray, ¿a qué podemos aspirar los ciudadanos cuando vuelves a ver un montón de spots, ya ahora sí, saturando las redes sociales, en donde te vuelven a prometer lo mismo que te prometió este señor hace apenas 3 años, cara? O sea, no hemos aprendido nada, nada, pero nada, nada, nada. Sí, ese es precisamente el cuestionamiento, Juan Pablo, porque si hasta ahora esto les ha bastado para ganar campañas, pues no tienen necesidad de moverse a ningún lado. Y bueno, no podemos negar que también el asunto de la pandemia obviamente afectó muchísimo el desenvolvimiento de las campañas, aunque como bien señalaban Ramiro Escoto la semana pasada y Ramiro Marmolejo en el Semanario Express, que se transmite todos los viernes por este mismo canal, pues también el hecho de la falta de creatividad combinado con una situación tan sui generis como lo fue la pandemia, en definitiva, no dejó plataformar ni catapultar campañas que, como bien dices, están carentes de propuesta y están rebosantes de pan con lo mismo. Sobre todo los cómo, o sea, no te dicen qué es lo que se va a hacer, o sea, cómo es que le van a hacer para tratar de enderezar el barco. Entiendo que de pronto gran parte de, al menos en Jalisco, lo que vamos a elegir pues son presidentes municipales, diputados federales y diputados locales, y unos dependen de los otros para la cuestión de asignación presupuestaria. Hay un hecho que muy poca gente menciona aquí en Jalisco, y es justamente la falta de recursos que tienen que venir desde el gobierno federal para poder, vaya, llenar los programas que de pronto se tengan a nivel municipal, ya no digamos justamente a nivel estatal. Pero luego también la gente como que no entiende mucho la diferencia entre un diputado federal, un diputado local, qué sí puede de pronto decir un presidente municipal. Y bueno, los casos que ya empezamos a ver prácticamente en todo el país con videos, de verdad, yo no sé en qué momento vino a surgir justamente esta red de TikTok. Entiendo la viralidad, entiendo todo el beneficio que yo conlleva para las nuevas generaciones, pero señores políticos, por el amor de Dios, no se pasen, o sea, es de verdad insufrible lo que puedes encontrarte, caray, o sea, ya candidatos bailando, ya no ni siquiera voy a hablar de Laida Sansores porque de verdad es que, mira, o sea, no, qué horror. O de Nay Salvatori. No, 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 o sea, y justamente hablan de montajes, o sea, al final de cuentas, todo termina siendo un montaje igualito a lo que sucede con las mañaneras, o sea, este plantón del que bien hacías alusión de Félix Salgado Macedonio y de el señor Delgado, híjole, de verdad, es un montaje, o sea, al final de cuentas, y como ya lo ha dicho Mármol en este espacio, terminamos hablando de los temas que fija el presidente para no hablar de la deuda de Pemex, de las pérdidas de Pemex, del endeudamiento, a pesar de que el presidente diga que no. Ahí están ya los otros datos, incluso ya los hemos comentado aquí, de los préstamos con Banco Mundial. Caray, y sobre todo un tema que va a dar de qué hablar muchísimo pasando a las elecciones y que tiene que ver con la inflación. O sea, en México no habíamos visto una inflación de un 7% pues prácticamente en 20 años, caray. O sea, eso no se había visto. Y lo estamos viendo otra vez aquí. Y ya este rollo de culpar a la pandemia y la verdad es que resulta muy gastado. No, 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 definitivamente es un argumento que se gastó. La economía ya venía mostrando un ritmo pues pegado al cero y en el negativo desde antes de haber conocido esta pandemia. Como bien apuntas, la inflación está alcanzando niveles que no veíamos desde aquellas subidas en los años 80, o bueno,
si quieres, en el 90, en tiempos de Zedillo, si bien obedeció a un ajuste completamente distinto a las condiciones que vivimos hoy, parece que es una crisis autoinfligida por un gobierno que no supo cómo hacer las cosas, que prometió más de la cuenta y que actualmente está dirigiendo los recursos del país hacia el destino equivocado, porque no hay retorno de la inversión, no hay productividad dentro del gasto público y sobre todo no hay reactivación de la economía. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Juan Pablo. Pues vámonos, mi estimado Orson. Esperemos que los brigadistas controlen este incendio de la primavera, este único pulmón que nos queda. Un llamado a la ciudadanía, hay que cuidar el bosque, de verdad. Si usted está llegando apenas a radicar a la ciudad de Guadalajara, no sabe lo que solía ser justamente la Perla Tapatía. Aquí no habíamos tenido tantos problemas como ha habido en estas semanas recientes de agua, y es justamente por un desorden al que las autoridades estatales no le han querido entrar, no de este gobierno, eso hay que decirlo, de muchísimas otras administraciones, en las que por ahí se siguen privilegiando pues derechos, ¿no? Firmados que se dejaron por allá en la década de los 70s y de los 80s, y que justamente no hay nadie que le quiera entrar a este penoso y lamentable tema. Y pues bueno, a esperar una semana más de campañas electorales, a ver qué nos depara. Qué feo está el logotipo del aeropuerto, ¿eh? Pero ya si quieres hablamos de eso después. ¿Qué? Eso sí me pareció una cortina de humo. Oye, es que el del Tren Maya no está tan feo, pero resulta ser que nada más es de un tramo, es del tramo que cruza por Yucatán. Cada tramo va a tener un logotipo, o sea, no lo puedo creer. Pero un logo al final a la altura del proyecto, el proyecto también es horrendo, y bueno, una vez más, México en franco retroceso hasta en el arte. Oh, qué barbaridad. Pero bueno, vámonos ya. Muy buenas noches. Esto fue. Salud a todos. Nuestros datos. Por favor, siga aquí en nuestras redes sociales. Regálanos por ahí un like en el canal. Y no se olvide de activar la campanita para recibir todas las noticias verdaderamente importantes con los otros datos aquí justamente en el GDL Post. Y de dejar sus comentarios, porque su opinión es la nuestra. Justamente. Entonces, mi estimado Orson, vámonos. Un placer platicar ahora entre dos. Tuvimos más tiempo para charlar, muy adecuado, y esperemos también el comentario de todo el público. Chin, chin. Vámonos. GDL Post.